Bienvenidos a la teleclase práctica del módulo número 4. En este módulo número 4 estudiaremos la auditoría a través de pruebas sustantivas de los rubros del pasivo y principalmente del rubro cuentas por pagar. Asimismo, y por estar íntimamente vinculado al mismo, estudiaremos cómo impactan los ajustes de auditoría en el rubro cuentas por pagar en su contrapartida de compras o bienes de cambio. Los aspectos que consideraremos serán: identificaremos cuáles son los componentes del rubro deudas, cuáles son los riesgos de auditoría que generalmente se presentan al auditor en el transcurso de su trabajo, cuáles son los controles claves del rubro, o a los que también llamamos controles típicos o actividades de control, que la sociedad debería tener implementados para que podamos depositar confianza en el sistema de control interno. Estudiaremos las pruebas de cumplimiento sustantivas y analíticas que como auditores deberemos aplicar, teniendo en cuenta la confiabilidad del sistema de control interno. Y finalmente, durante el transcurso de toda nuestra auditoría, deberemos tener presente las normas de evaluación aplicables al rubro, que serán el marco de referencia de nuestra auditoría. Antes de comenzar con el desarrollo de la situación problemática, vamos a repasar los conceptos claves que deberemos considerar. En primer lugar, y por ser la contrapartida del rubro cuentas por pagar, debemos tener en cuenta cuáles son los métodos de determinación del costo de ventas, cuestión que está íntimamente vinculada con los bienes de cambio. En este sentido, debemos recordar que existen dos métodos para determinar el costo de ventas. Uno, el que llamamos método de diferencia de inventarios, que determina el costo de ventas al final del ejercicio. En este método, cuando la sociedad compra mercaderías, utiliza la cuenta compras. La otra característica de este método es que no determinamos el costo de cada venta, sino que el costo se determina al finalizar el ejercicio o el periodo, que puede ser menor, por ejemplo un mes, mediante la fórmula que ya conocemos: existencia inicial más compras menos existencia final. La tercera característica de este método es que considera que solamente existe una causa posible de salida de mercadería, y es justamente la venta. En contraposición a este método, el otro método posible que deberemos considerar es el de inventario permanente. Este método, a diferencia del anterior, utiliza la cuenta mercaderías, materias primas o bienes de cambio al momento de adquirir la mercadería precisamente, en lugar de la cuenta compras. Determina el costo de cada venta y no de todas las ventas del periodo en su conjunto, es decir, en este método no utilizamos la fórmula existencia inicial más compra menos existencia final, sino que determinamos el costo de cada venta. Y por último, este método es mucho más preciso, dado que contempla otras posibles causas de salidas de mercadería que no sean la venta. Si bien la venta será la causa principal, este método considera que hay otras posibles causas. Por ejemplo, alguna donación que haga la empresa, que haya alguna pérdida, sustracción o robo. El segundo concepto clave que deberemos considerar son las pruebas sustantivas que aplicaremos en el rubro cuentas por pagar. Y en este sentido deberemos tener presente dos pruebas sustantivas principales. La primera es el pedido de confirmación de saldos. Esta prueba sustantiva cubre el objetivo de existencia y consiste en enviar un pedido por parte del auditor a los proveedores para que nos informen cuáles son los saldos que mantienen con la empresa. Este pedido de confirmación de saldos, también llamado circularización, puede ser positivo o negativo, siendo preferible el primero. Asimismo, dentro de la circular positiva, la misma podría ser directa o en ciego, siendo directa cuando se le solicita al proveedor o se le informa al proveedor cuál es el saldo que tiene la empresa auditada y se le solicita que informe su saldo, mientras que será en ciego cuando se le solicita al proveedor que informe su saldo sin informarle cuál es el saldo que presenta la empresa. La otra prueba sustantiva que deberemos considerar es la denominada de procedimientos alternativos. Esta prueba se utilizará cuando la prueba anteriormente mencionada de pedido de confirmación de saldos no pueda ser aplicado. O cuando no obtengamos respuesta de los proveedores. En este caso,
deberemos recurrir a procedimientos alternativos, que justamente tienen este nombre porque se aplicarán cuando falle o fracase el procedimiento principal, esto es, cuando no obtengamos respuesta de los proveedores. Los procedimientos alternativos que podemos aplicar son básicamente dos. El primero es la verificación de pagos posteriores al cierre. Lo que buscamos con estos procedimientos alternativos es cubrir el objetivo de existencia, que no pudimos cubrir con el procedimiento principal porque los proveedores no han contestado. Por lo tanto, mediante el procedimiento alternativo de pagos posteriores, si logramos verificar que la empresa le ha pagado al proveedor con posterioridad al cierre, es la prueba más fuerte de que el pasivo realmente existía al cierre. No obstante, en determinados casos, podría ocurrir que, a la fecha de nuestra auditoría, no se haya pagado al proveedor. Y esto podría ocurrir porque el plazo de financiación que otorga el proveedor es muy grande o muy alto. Supongamos, el proveedor nos otorga un plazo de financiación de 4 meses y nuestro procedimiento de auditoría se está realizando al 20 de febrero y es una compra cercana al cierre. Seguramente esta compra no habrá sido cancelada, por lo tanto no podremos aplicar el procedimiento de pagos posteriores. Deberemos entonces verificar documentación sustentatoria para verificar la existencia del pasivo. ¿Y en qué consiste esta documentación sustentatoria? Básicamente en verificar la coincidencia entre la factura y el remito enviados por el proveedor, asegurándonos que el remito con la aceptación de la recepción de la mercadería por parte de la empresa sea anterior a la fecha de cierre. Habiendo repasado los conceptos claves que deberemos considerar en la resolución del caso práctico, vamos a plantear ahora la situación problemática. Nos encontramos auditando la empresa Bartolo S.A., dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios. A usted como auditor se le ha encomendado realizar la auditoría de los estados contables a la fecha de cierre, que es el 30 de junio del año 2012, y se encuentra revisando el componente de compras y cuentas a pagar. Los datos que deberá considerar durante su trabajo son los siguientes. Información sobre el corte de las operaciones. La sociedad opera con un solo banco y el corte de cheques al 30 de junio del 2012 fue el siguiente. Cuando hablamos de corte de cheque nos referimos a los últimos cheques emitidos en fecha cercana al cierre. Como podemos ver, nos dan los números de cheque del 173 al 176 que van desde el 28 de junio hasta el 30 de junio. El 176 es el primero que se encuentra en blanco, o sea, la empresa ha utilizado hasta el cheque número 175. Ha emitido hasta el cheque número 175. Y al lado nos indica a qué proveedor se emitieron estos cheques, los importes de los mismos. Por otra parte, según el análisis de la conciliación bancaria a dicha fecha, esto tenemos que vincularlo con el rubro caja bancos que estudiamos en el módulo 3, han surgido los siguientes cheques emitidos y no entregados a proveedores. Hay 2 cheques emitidos y no entregados a proveedores, que son el 171 al proveedor Nigeria, de fecha 28 de junio del 2012, por 15.000 pesos. Y el 175, de fecha 30 de junio, al proveedor España, por 80.000 pesos. Consideraciones sobre la empresa. ¿De qué forma realiza las transacciones de compra de la empresa? Las compras de mercadería se realizan exclusivamente en cuenta corriente, o sea, no hay compras de contado, y se abonan a los 90 días de la fecha de factura, obteniéndose un descuento del 5% trimestral por pago de contado. ¿Para qué nos da este dato del descuento trimestral del 5% de pago de contado? Para que tengamos la información necesaria a efectos de, en caso de ser necesario, de traer los componentes financieros implícitos. Recordemos que las compras, ya sea que utilicemos el método de inventario permanente o de diferencia de inventario, deben registrarse a su valor de contado. Por lo tanto, dentro del precio de la factura de los proveedores se incluyen componentes financieros que deben ser detraídos. Y para ello utilizaremos la tasa del 5% trimestral que nos da el enunciado. Asimismo, se nos informa que el costo de venta se determina por diferencia de inventarios. Recordemos lo que estuvimos repasando en los conceptos claves, que existen 2 métodos. Este era uno, de diferencia de inventarios, el cual utilizaba la cuenta compras al momento de adquirir la mercadería, determina el costo de ventas
al cierre del ejercicio únicamente, utilizando la fórmula existencia inicial más compra menos existencia final, y considera que el único método o la única causa posible de salida de mercaderías es como consecuencia de la venta. En contraposición a este, existía otro método denominado inventario permanente, que no es el utilizado por la sociedad. Deberemos recordar entonces de manera muy precisa las características del método de diferencia de inventario, dado que nuestros ajustes de auditoría deberán ser realizados teniendo en consideración este método. A continuación nos da los datos referidos a la realización del procedimiento de circularización o pedido de confirmación de saldo, que es lo mismo. A efectos del pedido de confirmación de saldo o circularización, usted como auditor obtuvo el listado de proveedores al 31 de mayo del 2012. Recordemos que la auditoría tiene fecha de cierre al 30 de junio del 2012. Este listado es al 31 de mayo del 2012, que es el más actualizado que se encontraba disponible a la fecha en que se realizó este procedimiento. Y a partir de este listado seleccionamos a los 12 proveedores con mayor saldo, a los que se circularizó al 30 de junio en forma positiva. Con posterioridad al envío de las circulares, la sociedad emitió un listado de proveedores al cierre, lo que permitió establecer lo siguiente. Tenemos un cuadro resumen, como pueden ver en la pantalla, donde los 12 proveedores que circularizamos, o que vamos, nuestra muestra auditada, representan 843.000 pesos, que significan aproximadamente el 50% del saldo. O sea, habiendo circularizado el 27% de los proveedores, auditamos el 50% del importe monetario del rubro cuentas por pagar. Y el otro 50%, representado por 73 proveedores de saldos menores, no ha sido seleccionado para enviarle las circulares. En el cuadro que tenemos en pantalla en este momento podemos ver cuál es el resultado de la circularización. Habiendo enviado las cartas y recibido de los proveedores las respuestas pertinentes, vemos lo siguiente. Como aprecian en el cuadro, de los 12 proveedores, solamente tenemos 8. ¿Por qué? Tal como se aprecia, están salteadas las circulares 3, 4, 6 y 10, dado que en estos casos no se recibió respuesta, por lo cual, al no haberse recibido respuesta, tuvimos que aplicar procedimientos alternativos, para lo cual la sociedad nos entregó la documentación de respaldo necesaria, de la cual aplicamos nuestros procedimientos y no han surgido observaciones. Es decir, los saldos referidos a las circulares 3, 4, 6 y 10 son correctos. En relación a los 8 proveedores que sí contestaron, el resumen o la comparativa entre los saldos que presenta la empresa y lo que respondieron los proveedores se encuentra en el cuadro que se observa en pantalla. En la primera columna tenemos el saldo que respondieron los proveedores. Ahí tienen uno por uno la respuesta de los proveedores, que totaliza un total de 1.410.000. En la segunda columna tenemos el saldo contabilizado en el balance de suma y saldo por la empresa, que es el saldo que estamos auditando. Y en la tercera columna tenemos las diferencias. Vamos a ver ahora cómo se explican estas diferencias y en base a ello ustedes deberán concluir si es necesario que como auditores propongamos algún ajuste a lo realizado por la empresa o si lo realizado por la empresa es correcto. En relación al proveedor, a la circular número 1 del proveedor Paraguay, ¿cuál es el dato que tenemos? Hay una diferencia de 37.000, como veían en el cuadro anterior, que corresponde a la factura número 328 de fecha 26 de junio del 2012. ¿Por qué se origina la diferencia? Porque la mercadería fue recibida por la empresa el 27 de junio del año 2012, pero fue devuelta al proveedor el 4 de julio del 2012 por no ajustarse a las especificaciones técnicas de la orden de compra. ¿Qué ocurre entonces? La empresa muestra un saldo menor porque ha dado impacto a la devolución, un saldo menor al del proveedor. Fíjense, la empresa informa un saldo de 43.000 pesos y el proveedor de 80.000, porque la empresa ha dado impacto a la devolución del 4 de julio y el proveedor aún no. En relación con la circular número 2, había una diferencia de 98.000 pesos, en la cual la empresa tenía un saldo menor. La empresa tenía 92.000 y el proveedor Ecuador 190.000.
¿Qué es lo que es esta diferencia? Se explica por el cheque 170 emitido contra Banco Quebrado, que fue emitido y contabilizado el 27 de junio del año 2012 y fue debitado por la empresa, por el banco el 3 de julio del 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que el proveedor lo fue a cobrar el 3 de julio del 2012, por eso ahí lo debita el banco. A la fecha de cierre, 30 de junio, la empresa ya lo tenía descontado de su saldo porque había emitido el cheque y el proveedor no lo había contabilizado. La circular número 7 presenta una diferencia de 300.000 pesos, que corresponde a la factura 12.898 del 30 de junio del año 2012, que fue recibida y contabilizada por la empresa y pagada asimismo el 5 de julio del año 2012. Y el concepto de la factura es el siguiente. Hay dos conceptos. Tenemos un servicio de publicidad prestado durante el primer trimestre del año 2012 por 120.000 pesos y materiales adquiridos para una campaña de promoción que se hará a partir del 1 de agosto del 2012, o sea, parados a la fecha de cierre. Hay una parte que ya es publicidad incurrida y otra parte que es material publicitario que se utilizará a partir del próximo mes por 180.000 pesos. Así totalizamos los 300.000 pesos. La empresa, como veían en el cuadro, resumen, no tiene contabilizada esta factura porque es de fecha 5 de julio. Ahora bien, como pueden ver, una parte del gasto es anterior al día, a la fecha de cierre, por lo cual deberá provisionarse. En relación a la circular número 8 del proveedor Japón, la diferencia entre lo informado por la empresa, que son 200.000 pesos, por la empresa Bartolo que estamos auditando, y lo informado por el proveedor Japón, que es 260.000 pesos, se origina en dos facturas, la factura 80.217 y 80.368. Como pueden ver, el proveedor en ambas facturas informa un saldo mayor al que posee registrado la empresa. ¿Y esto a qué se debe? A que la empresa Bartolo ha contabilizado ambas facturas de acuerdo con los precios establecidos en las órdenes de compra. El proveedor Japón, por el contrario, ha facturado la mercadería según los precios vigentes al momento de la entrega. Como puede apreciarse aquí, desde la fecha en que se emitió la orden de compra hasta la fecha en que el proveedor envió la mercadería, ha habido una suba de precios y aquí la empresa Bartolo quiere que se le mantengan los precios originales, mientras que el proveedor está manifestando o negociando que los precios han aumentado, por lo tanto debe cobrar un importe mayor. Usted como dato de la auditoría, tenemos como dato de la auditoría que con fecha 15 de julio del 2012 se llegó a un acuerdo con el proveedor, por el cual el proveedor nos respeta el precio de la factura más antigua, la 80.217, y la compañía, por su parte, Bartolo, aceptó los precios incluidos en la factura 80.368. Asimismo, sabemos que la mercadería incluida en ambas facturas se encontraba en existencia a la fecha de cierre, que es 30 de junio de 2012, y que ambas facturas habían sido valuadas, la mercadería de estas dos facturas, según normas vigentes, al costo de reposición neta de intereses implícitos. La circular número 9 presenta una diferencia de 23.000 pesos. En este caso, si volvemos a la planilla resumen, se refiere al proveedor Corea, donde el proveedor informa un saldo menor que la empresa. La empresa Bartolo tenía 48.000 pesos y el proveedor informa un importe menor. ¿A qué se debe esto? A la factura 383/A de fecha 5 de julio de 2012, que corresponde a servicios de limpieza prestado en el mes de junio. Hay que prestar atención a eso. Se refiere al mes de junio, o sea, antes de la fecha de cierre. Por lo tanto, lo correcto en relación con esa factura, sabemos que debiera estar devengada o provisionada, dado que el servicio había sido prestado. Finalmente, en relación con las circulares 11 y 12, se presenta una situación similar. Los proveedores informan en la respuesta a la circular un saldo mayor al que tiene la empresa, dado que, en el caso de la circular número 11, no se declara el último pago efectuado con el cheque 171 por 15.000 pesos. Y en la circular número 12 no se declara, no se deduce por parte del proveedor el cheque 175 por 80.000 pesos que había sido firmado el 29 de junio del año 2012. En relación con estos dos cheques, 171 y 175, a efectos de la resolución, deberemos tener presente que los mismos no habían sido entregados al proveedor, como surge
del análisis de las conciliaciones bancarias, como nos indicaba el enunciado. Finalmente tenemos un dato referido a las operaciones posteriores al cierre. Nos indica que como auditores hemos revisado la totalidad de los pagos asentados en el registro de egresos del 1 de julio al 16 de julio del 2012, o sea, fecha posterior al cierre, y no encontramos pasivos omitidos. Planteada la situación problemática, vamos a analizar cuáles son las actividades que nos pide el caso práctico. La primera actividad nos plantea: si la sociedad utilizara el método de inventario permanente en lugar de diferencia de inventarios, ¿cuáles serían los cambios en los asientos de ajuste que usted propondría? Asimismo, detalle cuáles son las diferencias conceptuales entre uno y otro método. La segunda actividad nos consulta: ¿qué registración contable debe efectuar la sociedad por los cheques emitidos y no entregados a los proveedores al cierre del ejercicio? Y finalmente, la tercera actividad nos plantea: si usted como auditor no recibe respuestas al pedido de confirmación de saldo, circularización, enviado a los proveedores, ¿qué procedimientos alternativos debe aplicar? Planteadas las actividades, se van a reunir en grupo de 4 durante 40 minutos, luego de lo cual vamos a analizar juntos la resolución correcta del caso.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con la resolución de las actividades que plantea el caso? ¿Les pareció complicado, sencillo? Vamos a verlo juntos ahora. Lo fundamental es que tengamos en claro, que leamos con atención las consignas que nos plantea la actividad, por un lado, y por otro lado, que leamos con detenimiento los datos que nos da la situación problemática, que son bastante abundantes, tienen varios números que están relacionados. Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, leer con atención los datos que nos da el enunciado y la premisa planteada por la actividad, no debiéramos tener mayores problemas en la resolución. Por supuesto, teniendo claros los conceptos claves. La primera actividad nos planteaba que si la empresa, en lugar de utilizar el método de diferencia de inventarios, utilizar el otro, que sabemos que el otro método para determinar el costo es inventario permanente, ¿qué cambiaría en nuestros asientos de ajuste como auditores? Y además nos pedía que detallemos cuáles son las diferencias entre uno y otro método. Entonces son dos cuestiones acá. ¿Qué cambiaría en relación con nuestros ajustes que propondremos como auditores si utilizáramos el otro método? Y por otra parte, que resumamos qué diferencia hay entre un método y otro. Vamos a la primera parte de la actividad, que es qué cambiaría, qué asientos cambiarían. Básicamente, para evaluar esto tenemos que considerar que una de las principales diferencias de inventario permanente respecto de diferencia de inventarios es que al momento de la compra, de recibirse la mercadería, el método de diferencia de inventarios utiliza la cuenta compras, debita la cuenta compras con crédito a la cuenta proveedores. Esta cuenta compras es una cuenta de movimiento que al cierre del ejercicio, por la fórmula existencia inicial más compra menos existencia final, debe cancelarse. El método inventario permanente no utiliza esta cuenta. La cuenta compras en el método inventario permanente no existe, sino que directamente al momento de ingresar la mercadería a la empresa, debita la cuenta mercaderías o materias primas y acredita la cuenta proveedores. En esa parte, en la parte del crédito, es igual al otro método. Lo que cambia es el débito. Diferencia de inventario usa la cuenta compra, inventario permanente mercadería. Ahora bien, este asiento de ajuste de las compras o del ingreso de la mercadería, ¿en cuáles de las situaciones planteadas en el procedimiento de pedido de confirmación de saldos que plantea el ejercicio se nos presenta? Básicamente, en dos de las circularizaciones. En el caso de la circular número 1, donde teníamos una diferencia de 37.000 pesos, y en el caso de la circular número 8 del proveedor Japón, donde en una de las dos había diferencia en dos facturas ahí, que eran la 80.217 y la 80.368. En una de esas dos facturas, la empresa Bartolo aceptaba los precios de el proveedor Japón. Por lo tanto, en esa factura donde se acepta, hay que ajustar el pasivo con el proveedor, hay que incrementar el pasivo utilizando la cuenta compras, si usamos el método de diferencia de inventario. ¿Qué es lo que cambia entonces en estas dos circulares 1 y 8, utilizando el método de inventario permanente? Que deberemos debitar la cuenta mercaderías y acreditar la cuenta proveedores, cuando a diferencia de ello, en el método de diferencia de inventarios, la cuenta que hubiéramos debitado hubiera sido compras. Aclarada la primera parte de la respuesta, vayamos a la segunda parte que nos planteaba la actividad, y es cuáles son las diferencias que existen entre un método y el otro. Y acá hablábamos de tres diferencias claves. La primera es al momento de la compra, la que estuvimos viendo, cuál es la cuenta que se utiliza. Eso está vinculado con la primera parte de la resolución de esta actividad y ya lo vimos. La segunda es que el método de diferencia de inventarios determina globalmente el costo de ventas, mientras que el segundo determina el costo de cada venta en particular, o sea que lleva el costo de ventas al día, por lo cual se considera un método más eficiente. Al momento de emitirse una factura, el método de inventario permanente tiene vinculado de alguna manera el sistema de facturación con el de costeo, da de baja la mercadería del stock y registra un asiento que es costo de mercadería vendida a mercadería. El otro método de diferencia de inventario, en cambio, no tiene este vínculo, tiene un sistema mucho más simple
y al momento de la venta no registra nada, registrará el costo de todas las ventas del periodo de manera conjunta al cierre del periodo. Y la tercera diferencia es que por el hecho de ser un método más sofisticado, el inventario permanente permite identificar otras causas de salida de mercadería de la empresa diferentes del costo, como por ejemplo una donación, mientras que el método de diferencia de inventario no contempla esto y considera que toda salida de mercadería debe imputarse al costo de ventas. La segunda actividad nos preguntaba qué registración contable debe efectuar la empresa por los cheques emitidos y no entregados a los proveedores al cierre. Aquí debemos considerar que la emisión propia de un cheque no significa que hayamos pagado al proveedor. A los efectos del análisis de esta situación, tenemos que vincular esto con el rubro de caja y bancos que hemos visto en el módulo 3 del SAM. El solo hecho de emitir el cheque no implica haberle pagado al proveedor. No obstante, como la empresa, por lo general, en un 99% de los casos, tendrá su sistema de pagos vinculado a la contabilidad, al momento de emitir el cheque y la orden de pago respectiva, registrará un débito a la cuenta de proveedores, baja el saldo de proveedores y da de baja el saldo de bancos. Es decir, automáticamente habrá registrado al momento de emitir el cheque que le ha pagado al proveedor, cuando en realidad, si como plantea la actividad 2, el cheque no fue entregado al proveedor, este pago no se ha materializado. El ajuste que deberemos entonces practicar como auditores será anular el pago efectivamente o oportunamente registrado por la empresa. ¿Y cómo se anula este pago? Básicamente deberemos debitar la cuenta de bancos, dado que el dinero, si no entregué el cheque, no ha salido de la empresa, y acreditar la cuenta de proveedores, haciendo renacer en contabilidad el pasivo con el proveedor, el cual nunca había sido cancelado. Finalmente, la actividad número 3 nos planteaba la situación de qué ocurriría si nosotros como auditores no recibimos respuestas al pedido de confirmación de saldos, llamado también este procedimiento circularización, enviado a los proveedores. ¿Qué procedimientos alternativos deberíamos aplicar? A efectos de la respuesta, debemos tener presente cuál es el objetivo de auditoría que buscamos cubrir con el pedido de confirmación de saldos. La realidad es que el pedido de confirmación de saldos nos sirve para cubrir dos objetivos, pero el fundamental es existencia. El otro, del cual nos puede dar indicio, es integridad. Si el proveedor potencialmente informara facturas que la empresa no tiene contabilizadas, existiría un problema de integridad del pasivo. Cubriríamos de los 5 objetivos de auditoría también integridad. Pero solamente nos da indicio de integridad este procedimiento, dado que el procedimiento típico para cubrir integridad, el procedimiento por excelencia para cubrir integridad, no es este, sino la verificación de pagos posteriores al cierre. El procedimiento de pedido de confirmación de saldos, o también llamado circularización, cubre entonces principalmente el objetivo de existencia, y teniendo en consideración esto debemos resolver la actividad 3. ¿Qué ocurre entonces si, para cubrir el objetivo de existencia, hemos mandado una carta a los proveedores y estos proveedores no nos contestan, no obtenemos una respuesta de ninguna clase? Se presentarían acá 2 o 3 alternativas. Una sería buscar otros proveedores que sí contesten, pero de este modo estaríamos desvirtuando la muestra. Recordemos que el muestreo consiste en seleccionar una parte de la población y a partir de la evaluación de esta muestra llegar a una conclusión de toda la población y emitir una opinión sobre toda la población, en este caso los proveedores. Pero para que esto sea válido, la muestra debe ser representativa de la población. Por lo tanto, si estuviéramos suplantando un proveedor que no contestó por otro para que sí conteste, estaríamos distorsionando esta muestra. No podemos hacer esto. La otra alternativa sería dar por bueno o por malo el saldo que tiene la empresa para este proveedor. Pero si no obtuvimos respuesta, la realidad es que no tenemos evidencia de auditoría.
ni para considerar que el saldo de la empresa es bueno, está bien, o que el mismo es incorrecto. Por lo tanto, debemos hacer otra cosa, que son los denominados procedimientos alternativos. Hay dos procedimientos alternativos posibles para proveedores. El preferible, el que mayor evidencia de auditoría nos da, es verificar que, con posterioridad a la fecha de cierre, recordemos que esta empresa cerraba el 30 de junio, pero nuestras pruebas sustantivas las estaremos aplicando dependiendo de la prolijidad de la empresa para conciliar las cuentas, para darnos la información, durante el mes de julio del año 2012 o posiblemente en el mes de agosto, o sea, un mes y medio después. Entonces, el procedimiento ideal para suplantar la falta de respuesta de los proveedores sería que podamos verificar que entre el 1 de julio y la fecha de nuestro procedimiento, supongamos 15 de agosto, la empresa ha pagado el pasivo. El pago del pasivo por parte de la empresa representa la evidencia de auditoría más fuerte de que ese pasivo existía, de que no era algo creado ficticiamente en la contabilidad, sino que realmente era un pasivo real. Este sería el procedimiento alternativo ideal. No obstante, existen casos en que esto no puede aplicarse, porque posiblemente todavía la empresa no ha cancelado el pasivo, en cuyo caso seguimos con el objetivo de existencia no cubierto. ¿Qué deberemos considerar entonces? ¿A partir de cuándo la empresa tiene una deuda? Y este momento, al igual que vimos en el módulo 3 para créditos por ventas y ventas, será el momento en el cual la empresa, a partir del cual la empresa recibió la mercadería. Desde aquel momento en que la empresa recibió la mercadería y no la canceló, tiene una deuda, y esta deuda deberá estar reflejada en los estados contables. Si así no fuera, usted como auditor deberá proponer un ajuste, deberemos proponer un ajuste. Se nos plantea entonces el interrogante de cuál es el documento en el cual se materializa la recepción de la mercadería. Habitualmente tendemos a pensar que desde que recibimos la factura tenemos una deuda. Generalmente esto no es así, no necesariamente es así. Muchas veces la fecha del remito conformado coincide con la factura, pero muchas otras, y sobre todo en las empresas industriales que fabrican y comercializan, esto no es así, sino que el remito va por vía separada de la factura y llega antes. Pues bien, en estos casos, a partir de la llegada de la mercadería materializada o asentada en el remito conformado, ya deberemos tener registrado el pasivo. Estos son entonces los dos procedimientos alternativos posibles. De ser posible, verificamos o aplicamos el preferible, que es la revisión de pagos posteriores al cierre. Si esto no fuera posible, verificaremos la existencia del remito conformado con anterioridad a la fecha de cierre por parte de la sociedad. Habiendo visto la resolución del caso práctico, vamos ahora a ejercitarnos. Para ello vamos a resolver juntos 3 ejercicios del tipo de los que ustedes tendrán en la evaluación de este módulo 4, que son preguntas del tipo multiple choice. El primer ejercicio nos plantea: indique cuál de los siguientes objetivos de auditoría cubre principalmente aplicando el procedimiento de pedido de confirmación de saldos o circularización. El inciso A nos dice evaluación, inciso B, exposición, inciso C, integridad, inciso D, existencia, inciso E, propiedad. Como podemos ver en las alternativas que nos plantea este ejercicio, los dos primeros incisos cubren una de las dos cuestiones principales que tenemos que evaluar como auditores, y es que se presenten según normas, los estados contables se presenten según normas contables profesionales. Y los 3 últimos hacen referencia al otro gran objetivo del auditor, y es que los estados contables reflejen la realidad. Si tuviéramos que hacer un análisis pormenorizado de cada una de estas alternativas, la situación que se nos plantea nada tiene que ver con normas contables profesionales. Acá no estamos hablando de una cuestión de evaluación prevista en la RT 17, ni de ninguna cuestión de exposición que ustedes han estudiado en la RT 8 y en la RT 9. Por lo tanto, los incisos A y B
deberíamos descartarlos de plano, no son los correctos. En relación con el inciso E, que se refiere a la propiedad, es decir, el hecho de que las transacciones reflejadas en los estados contables sean propiedad del ente, le pertenezcan, tampoco está en juego este objetivo de auditoría aquí, dado que sin lugar a dudas las transacciones registradas son propiedad del ente. No es esto lo que estamos evaluando. Sí existe una zona gris entre los incisos C y D, dado que el procedimiento de pedido de confirmación de saldos de alguna manera nos sirve para las dos cosas, pero fundamentalmente lo que cubre es el objetivo de existencia. Por lo tanto, la opción correcta es la D. En relación con integridad, ¿por qué no es la correcta? Integridad no es la correcta porque si bien mediante este procedimiento podríamos obtener una respuesta de un proveedor que nos dé indicios o que nos indique que a la empresa le falta registrar un pasivo, por el hecho de tomar muestras, al mandar cartas a los proveedores, estaríamos cubriendo de una forma muy parcial el objetivo. En realidad, el procedimiento que se utiliza para cubrir integridad no es este pedido de confirmación de saldos, sino que es la revisión de pagos posteriores al cierre del ejercicio. Aplicando ese procedimiento, no cubrimos la integridad de manera parcial, como haríamos con el pedido de confirmación de saldos, sino de una manera integral. La respuesta correcta al ejercicio 1 es entonces el inciso D, que se refiere a existencia. El ejercicio 2 nos pide, indique en qué circunstancias aplicaría procedimientos alternativos. A, para aquellos casos de proveedores que no contesten la circularización. B, para todos los proveedores incluidos en la muestra. C, para aquellos proveedores cuyas respuestas presenten diferencias con los saldos de la empresa. D, para aquellos proveedores que declaren un saldo mayor al informado por la empresa. E, ninguna es correcta. En este caso, tenemos que tener presente inclusive el significado semántico, que habla de procedimientos alternativos. ¿Qué quiere decir alternativo? Es alternativo a algo, es decir, lo aplico cuando me falla el procedimiento principal. ¿Cuál es el procedimiento principal que está fallando acá? Por lo cual debiera aplicar procedimientos alternativos. El pedido de confirmación de saldos. Por lo tanto, el inciso B carecería de sentido. No tiene sentido que para aquellos proveedores que han contestado mi circular, yo aplique procedimientos alternativos. Estaríamos duplicando trabajo y gastando recursos inútilmente. El inciso B debe entonces ser descartado. El inciso C también debe ser descartado, porque dice que hay que aplicarlo para aquellos proveedores que nos han respondido y tienen diferencias. En realidad, si los proveedores han respondido y tienen diferencias, lo que debemos hacer es obtener la explicación, con el detalle de la documentación que avale esta explicación de parte de la empresa, de a qué se deben estas diferencias. Y ver si la explicación que nos están dando es coherente o no, es correcta o no. En caso de no ser correcta, deberemos plantear un ajuste de auditoría. El inciso D es similar al C, nada más que da una alternativa, digamos, es más acotada. El inciso C dice si se presentan diferencias, podría ser en más o en menos. El inciso D está más acotado, dice solamente a aquellos proveedores que declaren un saldo mayor al informado por la empresa, es decir, descarta a los que informen un saldo menor. La explicación por la cual debemos descartarla entonces es la misma que dimos en el inciso C. No tiene sentido hacer procedimientos alternativos en estos casos. Hay que obtener la respuesta adecuada de la empresa de qué pasó, por qué hay una diferencia. Nos quedarían como respuestas posibles entonces el inciso A y la E. La E plantea que ninguna de las anteriores es correcta, lo cual nos lleva indirectamente a tener que analizar la A. Si la A es correcta, esa será la correcta. Si no, es la E, por descarte. ¿Qué nos plantea el inciso A? Que solamente lo utilizaremos para aquellos casos de proveedores que no contesten la circularización. Sin lugar a dudas, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en el desarrollo de este caso práctico, esta es la correcta, dado que al no haber obtenido respuesta de los proveedores, no nos queda más remedio para cubrir el objetivo de existencia
que aplicar procedimientos alternativos. Es la única manera que tendremos de obtener evidencia de auditoría para poder emitir una opinión sobre el rubro bajo examen. El tercer ejercicio se refiere al proveedor Paraguay y nos plantea: en relación con el proveedor Paraguay S.A., usted deberá no proponer asiento de ajuste alguno. Inciso B, proponer un ajuste que incremente el costo de venta y en contrapartida incremente proveedores. Inciso C, proponer un ajuste que disminuya el costo de venta y en contrapartida disminuya proveedores. Inciso D, proponer un ajuste que disminuya mercaderías y en contrapartida disminuya proveedores. Inciso E, ninguna es correcta. A los efectos del análisis de este ejercicio, lo primero que tenemos que recordar es cuál es el método que usa la empresa para determinar el costo de venta. El método era diferencia de inventario. Por lo tanto, cualquier opción en el método de diferencia de inventario, cuando se compra la mercadería, se utiliza la cuenta compras. Por lo tanto, cualquier opción que haga referencia a la cuenta mercaderías debe ser descartada, porque ya eso nos remite al otro método que no es el que usa la empresa. ¿Qué opción hace referencia a la cuenta mercaderías? La opción D. Por lo tanto, la opción D no puede ser correcta. Nos quedan las otras 4. Tenemos que recordar cuál era la situación del cliente Paraguay. En relación a este cliente teníamos una diferencia de 37.000 pesos, si recuerdan la planilla resumen, que se originaba en una factura de fecha junio de una mercadería que la empresa había devuelto en el mes de julio. ¿Qué ocurre en este caso? La empresa, al determinar el costo por diferencia de inventarios, aplica la fórmula existencia inicial más compra menos existencia final. ¿Pero de dónde obtiene la existencia final? La obtiene del inventario físico realizado el día de cierre. Como la devolución al proveedor había sido en el mes de julio, el día de cierre, 30 de junio, la mercadería estaba en la empresa. Se encontraba físicamente ahí, por lo cual esa mercadería fue recontada e incluida en la existencia final. Ahora bien, si repasamos nuevamente la fórmula, existencia inicial más compra menos existencia final, le decimos, en la existencia final la mercadería está incluida. Ahora en las compras, ¿está incluida o no? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la empresa informa un saldo menor al que tenía el proveedor. Si miran en la planilla resumen de las respuestas del enunciado, o de los datos que nos daba el caso práctico, el proveedor informa un saldo de 80.000, mientras que la empresa informa un saldo menor de 43.000, es decir, ha bajado la deuda con el proveedor, la empresa, pero no obstante está registrando la existencia final. Por lo tanto, le falta registrar la compra. Si está reconociendo la existencia final, debe necesariamente registrar la compra. De no hacerlo, estará subvaluando el costo de ventas. Por lo tanto, el ajuste a proponer debiera necesariamente incrementar la cuenta compras o costo de ventas. Veamos cuál de las opciones que nos quedan pendientes, habiendo descartado la D, presenta esta situación. El inciso A nos dice que no hay que proponer ajuste alguno. Esto es incorrecto, dado que, como dijimos, la empresa debe incrementar la cuenta compras y el costo de ventas, dado que está reconociendo la existencia final y no la compra en la ecuación del costo. El inciso B nos dice que debemos proponer un ajuste que incremente el costo de ventas y en contrapartida incremente proveedores. Sin lugar a dudas, esta es la que refleja la solución de este ejercicio, dado que con esta cubrimos el problema que se está planteando, que la empresa está reconociendo la existencia final y no la compra. Debitando la cuenta costo de venta y acreditando proveedores, llevaremos proveedores nuevamente a 80.000 pesos, es decir, previo a la devolución registrada que fue del mes de julio, y el saldo de proveedores coincidirá con lo informado por el proveedor Paraguay. En contrapartida, el costo de venta será correcto. El inciso C lo terminamos de analizar, ya dijimos que el B es el correcto, pero es incorrecto porque plantea la situación al revés, está invertida. Dice que se disminuye el costo de venta y disminuye proveedores, cuando debiera ocurrir a la inversa, como está en B.
Y el inciso E lo descartamos porque habla de que ninguna es correcta, cuando ya vimos que la correcta es la alternativa B. Habiendo resuelto el caso práctico y los ejercicios, para cerrar el módulo, la teleclase práctica de este módulo, vamos a repasar juntos los conceptos adquiridos. Vimos en la resolución de este caso cuáles son los métodos que utiliza la empresa o que puede utilizar para determinar el costo de ventas, diferenciando perfectamente los dos métodos posibles, diferencia de inventario e inventario permanente. Por otra parte, vimos las pruebas sustantivas que se aplican para auditar el rubro cuentas por pagar, poniendo especial énfasis en el pedido de confirmación de saldos y procedimientos alternativos. Adicionalmente, deberán tener presente que para cubrir el objetivo de integridad, la empresa debe aplicar el procedimiento de revisión de pagos posteriores al cierre. Por último, vimos en qué casos se aplican los procedimientos alternativos que, como su nombre lo indica, se utilizarán de manera alternativa cuando falle el procedimiento principal de pedido de confirmación de saldos. Con esto damos por terminada la teleclase práctica número 4. Espero que les haya sido de utilidad el material, que nos haya ayudado a bajar a tierra de una forma un poco más concreta los objetivos de la materia, de cómo se lleva adelante la auditoría de cada uno de los rubros de los estados contables sobre los cuales el auditor deberá emitir su opinión. Y les deseo lo mejor para que avancen de una manera óptima en la materia y en su carrera.